En esta mañana vamos a hablar del tema que está en este mes, que es la suficiencia de las Escrituras en el control del corazón. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a elevar oración a nuestro Dios para que sea Él el que dirija nuestras vidas en este momento. Amén. Padre eterno y Dios bondadoso, te damos la honra, la gloria y el primer lugar. Gracias por permitir, mi buen Dios, que nuestras vidas estén delante de tu presencia, con el único fin de darte ese primer lugar, pero también poder recibir de ti, Señor Dios, tus grandes bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y te suplicamos, Padre, que todo cansancio, todo decaimiento, toda enfermedad, toda dolencia, Padre, que estorbe, Señor, para poder estar gozosos y victoriosos en tu palabra, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y podamos recibir, Señor, tu palabra con esa alegría, con ese corazón humilde, Padre, y poder entender lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Padre, úsame, Señor, conforme tu voluntad, quita toda palabra de hombre, toda filosofía hueca, Padre, y sea tu Espíritu Santo quien nos mueva y nos dirija en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de nuestro Dios, hermanos, el título de la lectura que acabamos de tener dice, lo que contamina al hombre. Pero el tema principal dice es la suficiencia de las Escrituras. Entonces vamos a entrelazar ambos títulos para que podamos ir entendiendo un poco más a fondo lo que Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Primero tenemos que entender qué es la palabra suficiente, hermanos. Sabemos que desde el principio, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, la sangre de Cristo Jesús, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue ¿qué? Suficiente. ¿Para qué, hermanos? Para salvación, para perdón de pecados. Si recordamos las tradiciones que se venían realizando en el pueblo de Israel, que era el lavamiento del pecado, era a través de los sacrificios. Pero dice la palabra que no era suficiente para limpiar del todo el pecado de la esclavitud de muerte que la humanidad traía. Y es por eso que Jesucristo, nuestro Dios, envía a su Hijo amado para que Él, a través de su muerte, de esa sangre que iba a ser derramada, bueno, fuera suficiente para el perdón de pecados y para que pudiésemos hoy estar delante de su presencia. Entonces, al ser como centro, al tener como centro al Señor Jesucristo, damos por creer en nuestros corazones que también la palabra de nuestro amado Dios, que se ha escrito desde el principio hasta el día de hoy, también es totalmente suficiente en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque dice su palabra que escudriñar las Escrituras porque os parece que ahí se encuentra la vida eterna. Y es por eso que la suficiencia de las Escrituras, así como Cristo es el centro, como Dios es el Todopoderoso, es totalmente suficiente a través de su palabra. Recordemos que las Escrituras fueron ¿qué? Escritas, inspiradas por el poder de, así es. Entonces, las Escrituras tienen el poder y la demanda de exhortarnos, pero sobre todo, cómo saber dirigirnos en nuestro diario vivir, el cómo amarnos, el cómo respetarnos. Entonces, hay algo muy importante que a lo largo de nuestras vidas, hermanos, el tema de la contaminación del hombre, lo hemos escuchado muchas veces, tal vez algunos por primera vez, pero yo creo que la mayoría hemos hablado del tema de la contaminación. Y es algo, hermanos, que Dios nos vuelve a recalcar, nos vuelve a hacer hincapié, hermanos, el cómo nos encontramos el día de hoy, cómo se encuentra nuestro corazón.
pero sobre todo, hermanos, que logremos entender lo que en ese momento los escribas y los fariseos no lograban comprender, hermanos. Si bien sabemos, y como leímos en su palabra, los escribas traían algo muy importante aquí, hermanos, es el cómo ellos interpretaban la ley, cómo interpretaban los mandamientos que fueron dados a Moisés a través de los 10 mandamientos, a través de las leyes que se fueron ejecutando y se fueron dando, precisamente para que el pueblo de Israel pudiese tener un camino de rectitud y de obediencia a nuestro Dios. Pero hay algo muy importante que vamos a ir tomando de los versículos que leímos. En el versículo 2 le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan, qué, hermanos? La tradición de los ancianos, ¿sí? Y desde aquí, desde este punto, ya empezamos a ver cómo la palabra de Dios estaba totalmente quebrantada. Porque no habla aquí no mencionaron que ¿por qué tus discípulos no quebrantan los mandamientos de Dios? No quebrantan los mandamientos que fueron dados a Moisés. Ellos dicen, quebrantan los mandamientos de ¿quiénes, hermanos? De los ancianos. Quiere decir que también estos fariseos, estos ancianos que dirigían de una u otra forma al pueblo, pues de una u otra forma la palabra de Dios estaba totalmente desviada, porque ellos habían acomodado, ¿sí? Habían interpretado a su forma el cómo dirigir al pueblo, pero no conforme a las Sagradas Escrituras, sino conforme a la conveniencia de poder tener el control sobre cada uno de ellos. Entonces, ellos interpretaban la ley, ¿sí?, a su manera. Y aquí es donde Jesucristo hace hincapié y luego sigue diciendo: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí? Ellos vivían, ¿qué, hermanos? Ellos vivían sobre las tradiciones, pero no ejercían los mandamientos como Dios lo demandaba. Es por eso también que cuando Dios manda a su Hijo, dice: es necesario que envíe a mi Hijo para que Él cumpla todos los mandamientos y todas las leyes que fueron dadas, porque no hubo nadie hasta el día de hoy, solamente Jesucristo, que ha cumplido la ley y los mandamientos, y así lo marca su palabra. Y es por eso que Jesucristo sabiamente les contesta: ok, ciertamente mis discípulos no se lavan las manos, no se las lavaron, pero Él les refuta la parte del quebrantamiento de los mandamientos, que era lo que ellos no estaban considerando. Y luego Él les pone un ejemplo, ¿no?, acerca de los padres: el que no honre al padre y a su madre, que está quebrantando también la ley. Pero hay algo muy importante, hermanos. ¿Qué tan eficiente es la Escritura en el corazón de cada uno de nosotros? Ellos habían tomado la palabra de nuestro Dios como forma de controlar al pueblo, pero no como la eficiencia de lo que Dios quería mostrar en sus corazones. Ellos utilizaban versos, ellos utilizaban doctrinas de hombre para tener ese control, pero dice su palabra que mi corazón de labio, ¿qué? ¿Cómo dice? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y era algo muy, muy interesante esta parte, hermanos, porque efectivamente ellos solamente mostraban el poder, y de aquí para acá sus labios, el poder de sus labios para poder controlar, pero la realidad es que el corazón estaba totalmente lejos de la realidad y de la verdadera palabra de nuestro Dios. Y es por eso que ellos se enfocan al término de que ¿por qué quebrantas la ley? ¿O por qué quebrantan las tradiciones? Si tú, siendo Jesucristo,
no le has enseñado a tus discípulos el qué se debe de hacer antes de tomar el alimento. Jesucristo quería ir más allá, hermanos, porque ellos solamente veían algo superficial, solamente ellos veían algo que sus ojos veían, pero lo que en realidad nuestro Dios y Jesucristo quería mostrar era lo que había en el corazón, pero también lo que salía del corazón. ¿De qué servía conocer tanto? Y lo vemos como ejemplo en Nicodemo. Nicodemo era un hombre, era maestro de la ley y aparentemente conocía la ley, pero la conocía pero no la interpretaba, no sabía la interpretación. Y el ejemplo está cuando Jesucristo, él se acerca a Jesús y le pregunta, bueno, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Sí? Y él, por muchos años predicando tal vez esa parte, y no lograba entender qué era nacer de nuevo. Y es por eso, hermanos, que Jesucristo lo que quiere o quería darles a entender era de que no vieran la parte superficial que ellos hacían o que tenían como tradición, sino que realmente lograran entender el propósito por el cual Jesucristo había sido enviado a la tierra para morir por cada uno de nosotros. Fíjense bien, hermanos, ellos, cuando dice que la suficiencia de las Escrituras son suficientes en nuestras vidas, hermanos, aquí hago mucho hincapié, hermanos. No quiere decir que lo que Dios derrame en nuestras vidas no sea importante, que el hecho de que Dios derrame bendiciones a través de nuestras finanzas, o de repente desarrollemos ciertas habilidades para realizar ciertos trabajos o ciertas labores, no sean importantes, hermanos. Pero también Dios quiere que dentro de esta parte, hermanos, logremos entender qué tan suficientes son las Escrituras, ¿sí? Y qué tan arraigado tenemos ese amor en nuestros corazones para que las Escrituras sean el centro de nuestras vidas y no sea totalmente lo que tradicionalmente conocemos o lo que obtenemos. Entonces Dios, a través de su amor y de su misericordia, también nos hace hincapié en el qué es lo que hay el día de hoy en nuestros corazones. En ellos solamente había el poder del control, el siempre ser ellos, el siempre ser fariseos y escribas. Pero como pueblos de Dios, hermanos, Dios también demanda qué es realmente lo que hay en nuestros corazones. Ellos más adelante, Jesucristo, ya en la parte final, porque incluso los discípulos tampoco entendían qué era la contaminación del hombre. Y Dios hace hincapié, Jesucristo hace hincapié y bueno, dice, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del hombre. Recordemos que nosotros, a través del Espíritu Santo, dice, otra parte de la Biblia dice que no por obras para que ¿qué? Nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que bueno, no por obras vamos a ser salvos, ¿sí? No por obras, no por ser buenos vamos a ser totalmente salvos. Recordemos que la salvación solamente llega a través de aceptar a Jesucristo con todo el corazón y tratar de llevar una vida en santidad y rectitud. Pero hay algo que a ellos se les había olvidado, y era precisamente que habían desviado sus ojos, su corazón, de la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y les dice y les hace nuevamente hincapié, no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, cuando nosotros hacemos buenas obras, hermanos, no es fruto de la carne. Recordemos que son frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando en el último versículo, en los últimos versículos, en el 19 dice que del corazón salen ¿qué?
Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, pues también logramos entender que entonces el alimento secular no era lo que contaminaba en ese entonces. Dios les quería dar, Jesucristo les daba a entender que lo que realmente estaba contaminando era todo lo que salía de sus bocas, de sus labios. Porque en lugar de que ellos hablaran palabra de edificación, pues no había palabra de edificación. Recordemos que todavía en el tiempo de los fariseos y los escribas, pues tenían al pueblo de Israel sometidos como esclavos, porque era la única palabra que valía en ellos, pues era lo que los escribas decían, lo que los romanos decían, pero no realmente defendían la palabra de Dios como él quería. Entonces, en lugar de edificar y en lugar de que muchos, en aquel tiempo, pues también habían delincuentes, habían de todo tipo, pero en lugar de que los fariseos y los escribas utilizaran la palabra de Dios conforme su voluntad, pues la torcían y totalmente desviaban la esencia de su palabra. Entonces aquí se perdía la esencia de que así como todo lo que sale del corazón para cosas malas, también salen para cosas buenas. Y es por eso que dice su palabra que del Espíritu Santo en nuestras vidas salen los buenos frutos. Y entonces cuando hay buenos frutos en nuestros corazones, ¿qué va a haber, hermanos? Una buena cosecha. Cuando hay buenos frutos en nuestros corazones como cristianos, van a haber muchos convertidos. Recordemos el ejemplo que pone que la lengua es ¿qué? Un órgano muy pequeño, ¿sí? Pero también que hace encender ¿qué? Un bosque. Entonces, así trabaja el corazón y así trabaja la mente en el ser humano, hermanos. Entonces vemos que para que podamos controlar esa parte de nuestros corazones, y yo no digo que no pecamos, hermanos, porque a diario pecamos, seríamos mentirosos en decir, hoy no pequé, ¿sí? Que hoy no ofendí, o hoy no mentí. Realmente, hermanos, todos los días pecamos, pero lo importante es reconocer que somos pecadores, pero que necesitamos de Dios, pero que tenemos a un Dios todopoderoso que puede cambiar y transformar nuestros corazones. Es por eso, hermanos, que cuando Dios dice, no se vayan por las costumbres de hombres, realmente yo quiero que ustedes se enfoquen por la parte esencial que es el corazón de cada uno de ustedes. No se fijen por pequeñeces, realmente fíjense por buscar la salvación y la vida eterna. Fíjense o preocúpense porque de sus corazones solamente salgan buenos pensamientos. Preocúpense que de su corazón salgan cosas positivas. Hermanos, cuando nosotros enseñamos, dice una frase que lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos amor, ¿qué va a haber, hermanos? Amor. Si sembramos a través de nuestro testimonio fe, ¿qué vamos a transmitir, hermanos? Fe. ¿Cuántas personas que tal vez familiares, amigos, a través de un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, cuántos han sido transformados y han venido delante de la presencia de nuestro Dios? Muchos, hermanos. Pero es porque el Espíritu Santo hace producir esos buenos frutos y uno de ellos es precisamente el testimonio, el cómo caminamos en el diario vivir. Entonces, Dios demanda, hermano, les demandaba que su preocupación fuera el poder de las Escrituras en sus corazones, que no se preocuparan por el alimento secular, sino que nosotros siempre hemos dicho en las predicaciones, hermanos,
Y yo creo que cada vez que meditamos la palabra logramos entender esta parte. Si secularmente dejáramos de tomar agua y tomar alimento, ¿cuántos días íbamos a aguantar, hermanos? 3 días, 4 días o menos, dependiendo de la resistencia del cuerpo. Ahora, ¿cuántos días sobrevivimos espiritualmente, hermanos, sin tomar el alimento espiritual? Pueden haber muchos, y digo, no quiero que se vayan a ofender, pero podemos haber muchos que pasan mucho tiempo sin tomar y escudriñar la palabra de Dios. Y cuando dice Dios que la palabra de Dios es alimento para nuestra vida espiritual, entonces espiritualmente, ¿cómo estamos, hermanos? Muchos pueden estar muertos, muchos están débiles, ¿sí? Entonces, así como Jesucristo demandaba que ese alimento que entrara, ese no hacía daño, pero el que sí podía hacer efecto en nuestros corazones era el alimento espiritual a través de su palabra. Y ese alimento espiritual iba a ser procesado totalmente en nuestros corazones, o es procesado en nuestros corazones. Es digerido por nuestro corazón. Y cuando está digerido, bueno, hace buenos frutos. Empieza la obra de nuestro Dios a través del testimonio y de lo que sale de nuestras bocas. Entonces, Dios nos vuelve a hacer hincapié, hermanos, el cómo se encuentra nuestro corazón. Si está un poco contaminado, un poco limpio o sucio, ¿cómo se encuentran nuestros corazones el día de hoy, hermano? Decíamos en las oraciones y en las alabanzas, nuestros corazones se preparan desde un día antes, 2, 3 días antes, y dice, ya hoy es jueves, ya próximamente va a ser domingo, porque estaré en los atrios de mi Dios. Voy preparando mi corazón para darle ese primer lugar. Voy preparando mi alma, mi espíritu para decirle, Dios, pronto estaré reunido con mis hermanos, mostrando ese amor y esa humildad que tú demandas de nuestras vidas. El poder convivir con cada uno de mis hermanos me da gozo y alegría, porque tal vez muchos ya no los vemos, pero la alegría y el amor que emana de nuestros corazones es eso, hermanos, el que estás esperando con ansias ese tiempo. Y es por eso, hermanos, que dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guarde tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. Tenemos que vivir en el día a día, hermanos, limpiando nuestros corazones, no permitir que nuestros corazones se contaminen. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que seamos perfectos y que no vayamos a pecar, pero por lo menos siempre estar atento en decir, híjole, ya pequé, ya caí, pero me levanto y sigo para adelante. Y le pido a Dios, perdona mis pecados, perdona mis faltas, pero yo quiero continuar en tu camino. Que a pesar de que somos débiles como carne, como humanos, tenemos también a nuestro Dios que siempre está a nuestro lado. Y es ahí donde dice Dios, cuida tu corazón, cuida tu alma de no contaminarte, cuida tu ser de no caer, de no tropezar. Que es difícil, sí es difícil, hermanos, porque el enemigo solamente está buscando el momento en donde poner esa piedra de tropiezo para poder tener el resbalón, o donde abrir un hueco donde nos podamos ir, tal vez para muchos muy profundos, para otros un poco menos profundos, pero al final de cuentas siempre el enemigo va a poner piedra de tropiezo en nuestras vidas. Pero Dios nos vuelve a recordar, hermanos, que no estamos solos, que Dios está con cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, desde el más chico hasta el más grande. Hoy veo que hay demasiados jóvenes y eso es bueno, porque también me gustaría que busquen en sus Biblias, en el libro de Salmos 119, 9, hermanos.
Y ese es que también la palabra de Dios es para tanto el chico como para el más grande, hermanos. Y precisamente dice, ¿con qué limpiará el joven qué? Su camino, sino con la misma palabra, hermanos. Y es por eso que nosotros, desde el más chico hasta el más grande, tenemos esa responsabilidad de cómo encaminar nuestro corazón para con Dios. Y luego dice también en el 11, en mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos, para no pecar contra ti. Entonces, cuando dice que en mi corazón he guardado tus dichos, es que en mi corazón he guardado tu palabra desde el día en que he creído en ti. En el que, aunque a mí me digan que tengo que creer en un Dios diferente al que ya nació en mi corazón, mi fe es fiel hasta el final. Aunque a mí me quieran, yo siempre he puesto el ejemplo, el qué tan fieles somos a Dios y qué tan fieles podemos llegar a ser para con Dios. Si el día de hoy entran y toman, por ejemplo, la iglesia, y empieza a haber una persecución como hace muchos años hubo en el pueblo de Israel, y nos digan, profesa tu fe, confirma tu fe. Si tú dices que crees en Dios, pierdes tu vida. Si tú dices que lo niegas, pues te damos la dicha de que sigas tu camino, ¿no? En una posición así, hermanos, ¿qué tan seguro estamos de no desistir de esa fe en el cual hemos creído desde hace muchos años en cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué tan firme está nuestro corazón para decir, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué tan fieles soy a Dios que aunque pase la circunstancia que tenga que pasar, mi fidelidad sigue hasta el final, hermanos? Como el ejemplo de Job, sufrió, padeció, perdió todo, pero al final de cuentas tuvo una recompensa tan maravillosa que recuperó al doble y al triple, pero lo más importante que esa alma le fue fiel a nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que Dios demanda de nuestras vidas el que sigamos en esa fidelidad a nuestro Dios, que tengamos un corazón totalmente fiel y verdadero en la presencia de Él, y que podamos vivir una vida en comunión todos los días de nuestras vidas, que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, pero que siempre confiemos en Dios, que no nos dejemos llevar por las tradiciones y por filosofías huecas, por todo lo que el mundo quiera colocar en la humanidad, en los jóvenes, en los niños, que a través de las tecnologías, que a través de los medios, que a través de todo lo que el enemigo pone, hermanos, aún así nuestra fe siga firme y fiel hasta el final, que nuestro corazón siga intacto, hermanos. Recordemos que el cristiano, hermanos, nunca alcanza la vejez. En Cristo Jesús siempre vamos a tener esa juventud, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aún teniendo la edad que tengamos, sea chico, sea muy grande, siempre vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Y para eso no se necesita tener 80, 90 años, porque la misma alegría y el mismo amor y la misma felicidad que siento al sentir a mi Dios es la misma que voy a sentir como desde el primer día que lo acepté en mi corazón. Que llevemos muy presente, hermanos, que no, en el cristiano no existe vejez, que siempre vamos a ser jóvenes delante de Dios. Y la palabra lo reafirma. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando hayamos pasado la boda del Cordero con su novia, de Cristo con su iglesia, seremos ¿qué? Totalmente transformados y renovados. Y el hermanito, la hermanita que tenía 80, 90 años será
rejuvenecido y será una nueva criatura, tendrá un nuevo cuerpo celestial, tendrá esa juventud y esa alegría para alabar día y noche sin cansancio, hermanos. Y eso es también lo que Dios vuelve a pedir de nuestros corazones, hermanos, que no importa la situación, no importa el conflicto, no importa la enfermedad, aún en la enfermedad, hermanos, siempre debemos de dar gracias a Dios. Que el corazón, aún en la enfermedad, sabemos que el enemigo es donde más quiere hacernos caer y dudar, pero sabemos que en ese momento es donde el corazón y el Espíritu Santo transforma y nos da la fortaleza para seguir adelante, hermanos. Que siempre nuestro corazón viva constrito y humillado, dándole ese el primer lugar, dándole la honra y la gloria, dándole ese lugar que se merece, hermanos. Y que sigamos firmes, que no decaigamos, hermanos. Y como decíamos hace un principio, cuidemos nuestro corazón de no caer, cuidemos nuestro corazón a través de su palabra, a través de la suficiencia que es su palabra, hermanos, de no caer, para que podamos recibir esa corona de la vida que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón no decaiga, hermanos, que nuestro corazón siga fiel hasta el final, que lo que sembremos, hermanos, llevémoslo presente, vamos a cosechar. Que nosotros, si predicamos el Evangelio, hermanos, que es parte de nuestra siembra y parte de nuestra cosecha, que esa palabra que llevemos a todo aquel que tenga sed y hambre de Dios, pues también pueda tener frutos en el día de mañana, hermanos. Que todo lo que hagamos con ese corazón alegre y contento, hermanos, Dios se alegra de cada uno de nosotros. Que todo lo que hoy hacemos, las actividades que se realizan, y no solamente el día domingo, sino lo que se hace en el diario vivir, hermanos, se haga con todo el corazón y con todo el amor. Que siempre viva esa alegría y ese gozo para seguir adelante, hermanos. Quiero que busquemos en el libro de, ya para ir terminando, de Filipenses 4:8 y Proverbios 23:7, hermanos. ¿Alguien le puede dar lectura? Filipenses 4:8, hermanos. Así es, hermanos. Que todo esto que Dios demanda de nuestras vidas, en esto pensad. Recordemos que el corazón y el pensamiento van unidos totalmente. Todo lo que pensemos, ¿sí? Todo eso que sentimos emana de nuestro corazón, hermanos. Y en el libro de Proverbios 23:7, hermanos, tomemos el alimento que es su palabra, hermanos. Vivamos todos los días de nuestras vidas tomando el alimento espiritual. Que no nos olvidemos, hermanos, que hoy tenemos que escudriñar su palabra, que tenemos que doblegar nuestras rodillas en decir gracias, Padre, por un día más, y gracias, mi Dios, porque hoy me permitiste un día más y ahora me toca descansar. Y en el transcurso de la noche solamente tú sabrás si mañana vuelvo a amanecer. Pero que siempre nuestra fe y nuestra seguridad esté en Cristo Jesús, que siempre llevemos presente que tenemos a un Dios vivo y un Dios verdadero que nos ama, así como nosotros también le amamos y amamos a cada uno de nosotros, hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Sigamos firmes y adelantes, hermanos, hasta el final. Que no nos demos por vencidos, hermanos, porque tenemos a un Dios que nos ama con todo el corazón. Dios bendiga sus vidas.